Un joven millonario le dijo a su prometida que estaba en bancarrota para probar su amor. Lo que hizo que todos se congelaran. Los tonos dorados del sol poniente bañaban el horizonte de la ciudad de Nueva York, derramándose a través de las ventanas de piso a techo del ático de Alejandro Martínez. La sala de estar, una obra maestra moderna con suelos de mármol elegantes y muebles de piel de peluche, exudaba un aire de lujo y logro. Alejandro se sentó en el borde del sofá blanco, sus manos unidas y mirando la mesa de café. Una gota de sudor se le deslizó por la trompa a pesar de la temperatura perfecta de la habitación. Delante de él, Sofía Ramírez se sentó en un sillón elegante, su postura erguida, su expresión de curiosidad mezclada con inquietud. ¿Qué pasa, Alejandro? La voz de Sofía rompió el silencio, suave pero marcada por la preocupación. Sus ojos verdes como la esmeralda buscaron respuestas en su rostro. Todo el día has estado actuando de manera extraña. Alejandro levantó la vista, encontrándose con su mirada por un breve momento antes de mirar otra vez. Había ensayado este momento innumerables veces en su cabeza, pero ahora que estaba aquí, su determinación vaciló. Sofía, comenzó, con voz ronca, tengo algo que decirte. Sus cejas se entrelazaron, un parpadeo de preocupación cruzó sus rasgos. ¿Qué es? Exhaló agudamente, sus manos agarrando sus rodillas. Lo he perdido todo, dijo, las palabras cayendo como una presa que se rompe. El negocio, las inversiones, todo se ha ido. Estoy en bancarrota. Por un momento, hubo silencio. Sofía parpadeó, sus labios se separaron ligeramente como para hablar, pero no se escucharon palabras. Se inclinó hacia atrás. Su mano se movió instintivamente para agarrar el delicado colgante alrededor de su cuello, un regalo de Alejandro en su último aniversario. Alejandro, dijo finalmente, con su voz susurrando, ¿qué estás diciendo? ¿Es esto una especie de broma? Ojalá lo fuera, respondió, con un tono pesado de desesperación. El mercado se volvió, y tomé algunas malas decisiones. No lo vi venir, Sofía. Ahora el banco está tomando toda la casa, los autos, incluso el negocio. Sofía sacudió la cabeza lentamente, su mente corriendo para procesar sus palabras. Esto no puede ser real. Eres Alejandro Martínez, el chico dorado de la tecnología. Has construido un imperio. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Hice errores, dijo, su voz apenas sobre un susurro. Entonces la miró, sus ojos brillaban. Y ahora necesito ser honesto contigo. Las cosas van a ser difíciles, muy difíciles, y no te lo voy a reprochar si quieres reconsiderarnos. Su expresión cambió en un instante. El shock dio paso a otra cosa, algo que no podía identificar, dolor, ira, decepción. Se inclinó hacia adelante, con las manos temblando mientras se ponía el colgante contra el pecho. Reconsidera nosotros, repitió con tono agudo. ¿Qué significa eso, Alejandro? ¿Estás diciendo que debería dejarte porque ya no eres rico? Estoy diciendo que no quiero detenerte, dijo, rompiendo su voz. Mereces a alguien que te pueda dar la vida que quieres, la vida que mereces. Ya no puedo hacer eso. Sofía se levantó abruptamente, el movimiento causando que su silla se rasguñe contra el suelo de mármol. Se acercó a la ventana, con los brazos bien doblados sobre el pecho, y miró fijamente el horizonte, mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Deberías haber sido honesto conmigo antes, le dijo en voz baja, con la espalda hacia él. No sabía cómo, admitió Alejandro. Pensé que podía arreglarlo antes de que llegara a este punto. No quería perderte, Sofía. Se dio la vuelta lentamente, con la cara mezclada de angustia y determinación. ¿Crees que se trata de dinero?, preguntó, su voz levemente levantada. ¿De verdad piensas tan poco de mí? No es eso, dijo rápidamente, de pie ahora. Simplemente sé lo que significa el dinero en una relación. He visto cómo separa a la gente. No quería hacerte pasar por eso. Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas sin derramar mientras caminaba hacia él. Se agarró de su mano izquierda, quitándole el anillo de compromiso del dedo. El corazón de Alejandro se hundió mientras lo colocaba suavemente sobre la mesa de café entre ellos. Sofía, comenzó, con su voz rompiéndose. Necesito tiempo para pensar, dijo, cortándole la voz. No se trata solo de dinero,
Alejandro. Se trata de confianza, y en este momento, no sé si puedo confiar en ti. Se volvió y caminó hacia la puerta, con los talones pegados al suelo de mármol. Alejandro la siguió hasta el umbral, con el pecho apretado por el pánico. Sofía, por favor, le gritó, con voz desesperada. Se detuvo pero no se dio la vuelta. Adiós, Alejandro, dijo suavemente, y luego se fue, la puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Alejandro se quedó un momento congelado, con las manos aún extendidas. Lentamente, volvió a la sala de estar vacía. El silencio era ensordecedor. Se hundió en el sofá, cubriendo la cara en las manos. ¿Qué he hecho?, susurró, el peso de sus acciones cayendo sobre él como una ola de marea. Las luces de la ciudad brillaban como un mar de diamantes a través de las ventanas expansivas del ático de Alejandro, pero su brillo no ofrecía consuelo al hombre sentado solo en la habitación oscura. Alejandro Martínez se inclinó en su silla, con un vaso de whisky en la mano, con la mente en un estado de agitación mientras repite los acontecimientos de la noche. La expresión de Sofía, el temblor en su voz, la forma en que había puesto el anillo sobre la mesa, todo le atormentaba. Le había dicho que estaba en bancarrota, una mentira cuidadosamente construida para medir la profundidad de su amor por él. Pero ahora, en el silencio de su casa vacía, la duda le roía como un depredador implacable. Alejandro no estaba lejos de la bancarrota. Durante el último año, su startup tecnológica había experimentado un crecimiento explosivo, haciéndolo más rico de lo que jamás había imaginado. Pero lo único que no podía comprar era la certeza de los sentimientos de Sofía. El recuerdo de la conversación, que había sembrado la semilla de la duda en su mente, repitió como un mal sueño que había sido en una gala hace 3 meses. Alejandro se había alejado para atender una llamada y regresó justo a tiempo para escuchar a Isabella, amiga de Sofía, hablando con otro invitado. Tiene suerte de tenerlo, había dicho Isabella, con un tono de envidia. Pero seamos sinceros, ¿realmente estaría con Alejandro si no fuera tan rico? El otro invitado se había reído, y Alejandro se había quedado inmóvil. Las palabras le atravesaban como fragmentos de vidrio. ¿Era cierto? ¿Lo amaba Sofía por lo que era o por lo que podía proporcionar? La pregunta lo había atormentado durante semanas, creciendo cada día más. Sabía que Sofía era amable y compasiva, pero la duda persistió, alimentada por sus propias inseguridades. Y así, había ideado la prueba. Ahora, con Sofía desaparecida y el anillo abandonado en la mesa, el peso de su decisión lo presionó pesadamente. El suave timbre del ascensor rompió el silencio, seguido por el familiar sonido de pasos. Un momento después, Javier, el mejor amigo y socio de negocios de Alejandro, apareció en la puerta. «Pareces un infierno», dijo Javier, dejando caer su bolsa de mensajería en el mostrador de la cocina. Alejandro logró una sonrisa débil. «Me apetece». Javier se acercó, tomando el vaso de whisky y la mirada encantada en los ojos de Alejandro. «Entonces, ¿cómo fue?», suspiró Alejandro, corriendo una mano por su cabello. «¿Se fue?». Javier se sentó frente a él, con una expresión mezclada de preocupación y desaprobación. «¿Qué esperabas?». «Le dijiste que estabas en bancarrota y luego básicamente le diste una estrategia de salida». «Tenía que saber», dijo Alejandro defensivamente. «No podía casarme con ella sin estar seguro». «¿Seguro de qué?». Javier respondió. ¿Que no es una caza oro? Sofía no es así, y tú lo sabes. Yo creía que sí, admitió Alejandro, con su voz bajando. Pero luego escuché a Isabella hablar de ella en la gala. Me entró en la cabeza. No podía dejar de preguntarme. Así que le mentiste, dijo Javier en tono plano, pero con los ojos agudos. Le mentiste a la mujer que dices amar solo para ver si se quedaría cuando las cosas se pusieran difíciles. ¿Has oído lo desordenado que es eso? Alejandro se puso a freír. Tenía que estar seguro, repitió. Javier sacudió la cabeza, inclinándose en su silla. Alejandro, el amor no es un experimento científico. No lo pruebas con mentiras y manipulaciones. Estás jugando con fuego. Tal vez, admitió Alejandro, mirando a su cristal, pero tenía que saberlo antes de que fuera demasiado tarde. Si me equivoco, si no es quien creo que es, mejor averiguarlo ahora que después de casarse. Javier lo estudió un momento,
con su expresión un poco suavizada. ¿Y si tienes razón, y si te ama y esta estúpida prueba termina por alejarla? Alejandro levantó la vista, con el peso de las palabras de Javier que se le apoderaba como una manta de plomo. No sé, admitió. Claro que no pensé tanto. Dijo Javier, con su voz teñida de frustración. Se puso de pie, recorriendo la habitación. Mira, lo entiendo. Ya has sido quemado antes. Has trabajado duro por todo lo que tienes, y tienes miedo de perderlo o, peor aún, de ser usado por ello. Pero Sofía no es como los demás. Es diferente. Es ella, desafió Alejandro, su voz levemente levantada. ¿Cómo lo sé, Javier? ¿Cómo puedo estar seguro? Javier dejó de caminar y se volvió hacia él. No lo haces, dijo sencillamente. Eso es lo que pasa con el amor, Alejandro. Es un riesgo. Tienes que tomarlo con fe. Si no puedes hacer eso, entonces tal vez no estás listo para el matrimonio en absoluto. Las palabras de Alejandro le golpearon como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. El peso de su culpa y la incertidumbre lo dejaron sin palabras. Javier suspiró, agarrando su bolsa. Mira, es tu vida. Pero si me preguntas, te arrepentirás de esto. Y cuando lo hagas, espero que no sea demasiado tarde para arreglarlo. Con eso, salió, dejando a Alejandro solo una vez más. Alejandro miró fijamente la puerta vacía, con las últimas palabras de Javier resonando en su mente. ¿Y si te sorprende de una manera para la que no estás preparado? No sabía la respuesta, pero el pensamiento lo llenó de un sentimiento de temor que no podía quitarse. Las calles de la ciudad de Nueva York se difuminaron en rayas de luz mientras Sofía Ramírez se sentaba en el asiento trasero de un taxi, con las manos bien dobladas en su regazo. Miró por la ventana, su reflejo se mezclaba con el resplandor de la ciudad. Las lágrimas fluían en sus ojos, pero las desvaneció, negándose a dejarlas caer. Su mente repitió la escena en el ático de Alejandro, el temblor en su voz, la angustia en sus ojos, el choque de sus palabras. Las palabras resonaron en sus oídos como un eco cruel. Señora, estamos aquí, anunció el conductor, y se acercó a su edificio de apartamentos. Sofía asintió, buscando dinero en su bolso. Gracias, murmuró, saliendo del taxi y entrando en el tranquilo vestíbulo. Ella dejó caer su bolsa junto a la puerta y se hundió en el sofá, sus ojos aterrizaron en el anillo de compromiso todavía agarrado en su mano. El diamante atrapó la luz, brillando como si se burlara de su dolor. Ella había amado a Alejandro, todavía lo hacía, si ella era honesta consigo misma. Él era encantador, inteligente, amable, todo lo que ella había querido. Pero esta noche, él había destrozado algo dentro de ella. No fue la pérdida de la riqueza lo que más dolió, sino la falta de confianza. Él le había ocultado la verdad, dejándola ciega con la bomba de su ruina financiera. Ella le apretó las manos en la cara, un sollozo escapando de sus labios. ¿Por qué no me lo dijo?, susurró. La noche se prolongó, sin sueño y pesada. Por la mañana, Sofía había tomado una decisión. No podía quedarse en la ciudad, no mientras sus emociones aún estaban crudas, necesitaba espacio, perspectiva. El familiar olor del pino saludaba a Sofía cuando bajaba del tren en su ciudad natal, un pequeño y pintoresco lugar en el campo. Su madre, una mujer cálida con cabello gris y ojos amables, abrió la puerta y la abrazó inmediatamente. Sofía, querida, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Solo necesitaba un tiempo fuera, dijo Sofía, con una sonrisa forzada. Su padre se unió a ellos en la cocina acogedora, con sus manos desgastadas descansando sobre la mesa mientras escuchaba la historia de Sofía. Ella no les contó los detalles de la riqueza de Alejandro, sino que se centró en la traición emocional que sentía. Pensé que lo conocía, dijo, con la voz temblando, pero ahora no sé qué creer. Si no confiaba en mí lo suficiente como para ser honesta, ¿qué dice eso de nosotros? Su madre se acercó a la mesa, poniéndole una mano sobre la suya. El amor no siempre es fácil, Sofía. A veces la gente comete errores porque tiene miedo. Eso no significa que no te quiera. Sus padres asintieron, con su voz profunda y firme. El verdadero amor no se trata de lo que tienes. Se trata de lo que eres cuando no tienes nada.
Es entonces cuando ves el verdadero carácter de alguien. Las palabras permanecieron en la mente de Sofía a medida que pasaban los días. Pasó el tiempo ayudando a sus padres en la casa, horneando con su madre y dando largos paseos por el campo. Fue durante uno de esos paseos que finalmente se le ocurrió la claridad. Aún amaba a Alejandro tanto que no podía negarlo, pero lo que importaba más era que no podía soportar la idea de que sufriera solo. De vuelta en su habitación de infancia, Sofía abrió su computadora portátil y comenzó a investigar el negocio y los activos de Alejandro. No tardó en encontrar el nombre de su abogado. Respira profundamente y marcó el número. «Hola, soy Carlos López», respondió una voz viva. «Señor López, mi nombre es Sofía Ramírez», comenzó. «Estaba prometida con Alejandro Martínez. Entiendo que tiene problemas financieros y quiero ayudarle». Se hizo una pausa al otro lado. «Señora Ramírez, no creo que pueda revelar nada sobre el señor». «No estoy pidiendo detalles», dijo Sofía rápidamente. «Solo necesito saber cuánto puedo contribuir. Tengo algunos ahorros, y estoy dispuesto a vender mis pertenencias si eso hará una diferencia». El abogado dudó. «Esa es una oferta muy generosa, señorita Ramírez». «¿Está segura de esto?» «Sí», dijo Sofía con firmeza. «Por favor, avísame cómo puedo ayudar». Después de terminar la llamada, Sofía abrió su armario y comenzó a sacar artículos para vender, vestidos de diseño, zapatos, joyas, todos regalos de Alejandro que sabía que obtendrían un buen precio. Se trataba de hacer lo que se sentía correcto, sin importar cómo terminaran las cosas entre ellos. No podía ignorar el amor que habían compartido. Unos días después, Sofía recibió la confirmación de que su contribución había sido depositada en la cuenta de Alejandro. Se sentó junto a la ventana, mirando la calle tranquila, una mezcla de emociones girando dentro de ella. No esperaba gratitud o reconocimiento. No estaba segura de si Alejandro se enteraría de lo que había hecho. Todo lo que sabía era que, a su manera, había cumplido su promesa de amarlo, incluso cuando le dolía. Por primera vez desde esa noche en el ático, Sofía sintió un pequeño destello de esperanza. Alejandro Martínez se sentó en su escritorio, el peso de los últimos días presionándole pesadamente sobre los hombros. El sol se filtraba a través de las ventanas de su ático, pero su calor se sentía distante, como un recuerdo que se deslizaba a través de sus dedos. Su teléfono zumbía en el escritorio, lo despertó de su aturdimiento. Alejandro dudó un momento antes de responder. «Carlos», dijo con voz cansada. «Algo inusual ha sucedido», comenzó Carlos con tono cauteloso. «No es una gran suma para tus estándares habituales, pero ¿qué tipo de depósito?», interrumpió Alejandro, con la frente fruncida. «Es de Sofía Ramírez», dijo Carlos, y Alejandro se congeló. Transfirió lo que parece ser sus ahorros de toda la vida. No estaba seguro de si estabas al tanto de esto, pero Alejandro se levantó de su silla, con el corazón latiendo. «Espera, ¿Sofía? ¿Qué hizo ella?» «También envió una nota pidiendo que los fondos se usaran para cubrir cualquier deuda pendiente», continuó Carlos. «Alejandro, ella pensó que realmente estabas en bancarrota». Alejandro se hundió de nuevo en su silla, con la respiración en su garganta. Sofía había creído su mentira, no solo eso, sino que había ido tan lejos como para sacrificar su propia seguridad para ayudarlo. Todo lo que quería era probar su amor, para estar seguro de que no estaba ligado a su riqueza, pero ahora la realidad de su desinterés lo dejó tambaleado. «¿Quieres que revoque la transacción?», preguntó Carlos con cautela. «No», dijo Alejandro rápidamente, luego suavizó su tono. «Quiero decir, aún no». Horas después, Alejandro se sentó en el sofá, mirando el anillo de compromiso que Sofía había dejado atrás. Su mente repitió cada momento de su tiempo juntos, la forma en que ella se había reído de sus bromas, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños, los momentos de silencio que habían compartido cuando las palabras no eran necesarias. Un golpe a la puerta lo sacó de sus pensamientos. Cuando la abrió, encontró a Javier de pie, con un sobre en la mano. «Esto llegó a la oficina», dijo Javier, entregándolo. Alejandro frunció el ceño, tomó el sobre y notó la letra de Sofía en la parte delantera. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abrió. Dentro había una carta, escrita en su elegante y familiar escritura. Se sentó y comenzó a leer: «Querido Alejandro, cuando leas esto ya me habré ido.
He decidido dejar Nueva York y empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Sé que hemos pasado por mucho, y quiero que sepas que no te culpo de nada. La vida es impredecible, y a veces nos obliga a tomar decisiones difíciles. Incluso si no podemos estar juntos, siempre estaré agradecido por el amor que compartimos. Me enseñaste mucho sobre la fuerza, la pasión y lo que significa soñar en grande. Esos recuerdos se quedarán conmigo para siempre. He hecho lo que pude para ayudarte, aunque sea solo un pequeño gesto. Espero que te traiga un poco de paz y te ayude a reconstruirte. No te deseo nada más que felicidad y éxito, Alejandro. Lo mereces. Con amor, Sofía. Alejandro bajó la carta, su pecho apretándose. Cuando Alejandro le dio la carta, sin poder hablar, su expresión se suavizó. Alejandro, esto es amor verdadero, dijo en voz baja. Ella está dispuesta a marcharse, a sacrificarse por ti, incluso después de todo. Alejandro se atravesó el pelo con una mano, con la mente en sus manos. ¿Qué he hecho?, murmuró. Quería probar su amor, y ahora la he alejado. Javier le puso una mano sobre el hombro. Todavía tienes una oportunidad de arreglar esto, dijo. ¿Cómo?, preguntó Alejandro, con voz llena de angustia. Se ha ido, Javier. Ya no confía en mí, y tal vez tenga razón en no hacerlo. Le mentí. Nos rompí. Javier sacudió la cabeza. Todavía puedes arreglar esto. Pero primero, tienes que decidir, ¿estás dispuesto a arriesgarte todo para ganarla de vuelta? ¿O vas a dejarla ir y pasar el resto de tu vida lamentándolo? Alejandro se sentó en silencio, con su mirada fija en la carta que tenía en la mano. Se le hicieron eco las palabras de Sofía: aunque no podamos estar juntos, siempre estaré agradecido por el amor que compartimos. Pensó en la mujer que le había dado tanto, que lo había visto en su peor momento y que aún así había decidido ayudarle. ¿Podría deshacer el daño que había causado, o era demasiado tarde? No sé si alguna vez me perdonará, dijo Alejandro, finalmente, con la voz temblando. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Javier, con su tono firme. Pero esta vez tienes que ser honesto. No hay juegos, ni pruebas, solo la verdad. Alejandro levantó la vista, con la determinación parpadeando en sus ojos. Tienes razón, dijo. Le debo tanto. Y si me lo permite, pasaré el resto de mi vida demostrando que la merezco. Javier asintió, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. ¿Entonces qué esperas? Alejandro se puso de pie, agarrando la carta con fuerza. El tren se detuvo a gritos en la pequeña estación, y Alejandro Martínez subió a la plataforma. El aire fresco del campo le mordió la cara. Su corazón latió mientras agarraba la bolsa que le colgaba sobre el hombro. Su determinación tan frágil como la helada de la mañana temprana que se aferraba al suelo. Después de horas de buscarla por la ciudad, Alejandro se enteró de que Sofía a menudo pasaba las mañanas ayudando a sus padres en su modesta panadería, en la calle principal. En vez de confrontarla allí, decidió poner en marcha su plan, un plan para mostrarle cuánto significaba realmente para él. El sol se hundió por debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, mientras Alejandro se encontraba en medio de la plaza de la ciudad. Alrededor de él, un pequeño grupo de lugareños, personas que había contratado con la promesa de una generosa donación al centro comunitario, trabajó incansablemente para transformar el espacio. Alejandro había montado un caballete en el que mostraban fotos de sus recuerdos juntos, su primer viaje a París, una foto franca de Sofía riendo en un parque iluminado por el sol, una foto de ellos dos en la víspera de Año Nuevo cubierta de nieve. ¿Crees que esto funcionará?, preguntó Alejandro a uno de los voluntarios, un hombre mayor con una sonrisa amable. Hijo, si te quiere, esto será algo que nunca olvidará. Si no lo hace, bueno, al menos sabrás que lo hiciste todo. Alejandro asintió, apretando la garganta. Revisó su reloj. Ya era casi hora. Sofía Ramírez estaba agotada de un día de cocción y limpieza. Su delantal estaba polvo de harina mientras caminaba a casa. Antes no había notado la plaza, pero ahora, al pasar, se detuvo en sus huellas. La vista que tenía delante le quitaba el aliento. La plaza estaba bañada en suave luz, las decoraciones la hacían parecer algo salido de un cuento de hadas. Curiosa y un poco vacilante, siguió el camino de las flores, con el corazón latiendo a cada paso. Cuando llegó al escenario,
sus ojos se abrieron ante las fotos. Recuerdos de su tiempo con Alejandro la miraron, cada uno un recordatorio del amor que habían compartido. Su garganta se apretó mientras le susurraba: «Alejandro, ¿qué es esto?». «Sofía», le dijo una voz familiar, suave pero firme. Respiraba profundamente y se acercó hasta que quedó a unos metros de distancia. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, con voz temblorosa. «He venido a arreglar las cosas», dijo Alejandro. «He sido un tonto, Sofía. Te he mentido y ha sido el mayor error de mi vida». «¿Qué quieres decir con que mentiste?». Alejandro miró hacia abajo por un momento, reuniendo sus pensamientos, y luego se encontró con su mirada. «No estaba en bancarrota. La verdad es que mi negocio está prosperando. Quería probar tu amor, para ver si era real. Pensé que si te dijera que perdí todo, sabría con seguridad si te importabas de mí o del dinero». Sofía suspiró, con la mano volando hacia su boca. «¿Me mentiste? ¿Me hiciste creer que lo habías perdido todo?». «Lo sé», dijo Alejandro rápidamente, con su voz rompiéndose. «Fue cruel y estúpido, y nunca me perdonaré por hacerte daño. Pero Sofía, tenía miedo de perderte, miedo de no ser suficiente. Y para protegerme, te alejé». Se arrodilló, sacó de su bolsillo una pequeña caja y la abrió para revelar el anillo de compromiso que ella había dejado. «Sofía, no merezco tu perdón, pero de todos modos te lo suplico. Y ahora quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que nunca más daré por sentado tu amor. Eres lo más valioso que he tenido. ¿Me darás otra oportunidad?». Sofía lo miró, sus emociones luchando dentro de ella. Las lágrimas se le desbordaron en los ojos mientras miraba al hombre que le había destrozado el corazón, pero que ahora se había arrodillado ante ella, cargando su alma. «No sé si puedo volver a confiar en ti», dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. «Has roto algo entre nosotros, Alejandro. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana». «Lo sé», dijo, con los ojos en sus manos. «Pero haré lo que sea necesario para ganármela de nuevo. Si toma meses, años, no me importa. Tú lo mereces, Sofía. Siempre lo has merecido». El peso de sus palabras colgaba en el aire, y por un momento, el silencio las envolvió. Luego, lentamente, Sofía extendió la mano y le quitó el anillo de la mano. «No tengo una respuesta para ti esta noche», dijo suavemente, «pero pensaré en ello». El corazón de Alejandro se apretó, pero él asintió. «Eso es todo lo que puedo pedir». Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo en medio del resplandor de las luces de las hadas. A pesar de la incertidumbre, Alejandro sintió un parpadeo de esperanza. Había dado el primer paso, y ahora todo lo que podía hacer era esperar. El aire fresco de la tarde se llenó del suave zumbido de los grillos mientras Sofía caminaba por el camino, tranquilo que alejaba de la plaza de la ciudad. Las palabras sinceras de Alejandro se hicieron eco en su mente, y su súplica desesperada de recuperar su confianza le atraía al corazón. Agarró el anillo de compromiso en su palma. El diamante captó débiles destellos de luz mientras reflejaba el cielo iluminado por la luna. «Le doy otra oportunidad», susurró ella a sí misma, sus pasos tambaleando. Mientras se detuvo junto a un banco para sentarse, tratando de calmar la tormenta de emociones que se agitaban en su interior, oyó pasos que se acercaban. «Disculpe, querida», dijo suavemente una voz. La mujer sonrió, con una mirada amable. «No pude evitar oírlo», dijo la mujer, haciendo un gesto hacia la plaza. «Estaba caminando y vi a ese joven de rodillas, derramándote todo su corazón. Es difícil no notar algo tan raro en estos días». Sofía parpadeó, sorprendida. «Oh, no me di cuenta de que alguien estaba escuchando», murmuró la mujer, que se bajó al banco de Sofía. «Perdóneme por molestarte, pero parece que estás en una encrucijada. Ya he visto esa mirada antes». Sofía dudó, sin saber si compartir su historia, pero algo de la presencia de la mujer se sentía seguro, reconfortante. «Me mintió», dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. «Me puso a prueba de la manera más cruel». La mujer asintió, con los ojos brillando de comprensión. «¿La traición mezclada con el amor que aún persiste?». Asintió Sofía. «No sé si puedo confiar en él de nuevo». «¿Y si me rompe el corazón por segunda vez?».
La mujer extendió la mano y le puso suavemente la mano sobre la de Sofía. Voy a contarte una historia, comenzó. Hace muchos años, mi esposo y yo éramos jóvenes, como ustedes dos. Cometió un error, uno grande. Casi nos destruyó. Estaba enojada, herida, convencida de que nunca podría perdonarle. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, con curiosidad. La mujer sonrió con tristeza. Pasó meses demostrándome que era un hombre, no con grandes gestos, sino con pequeños y constantes actos de amor y honestidad. No fue fácil, y yo no lo hice fácil para él. Pero finalmente me di cuenta de que mantener mi ira solo me estaba lastimando. La vida es demasiado corta para aferrarse al dolor, querida. Si alguien está dispuesto a luchar por ti, tal vez valga la pena el riesgo. Sofía miró hacia abajo al anillo en su mano, las palabras de la mujer mayor se le adentraron. ¿Pero y si estoy equivocada? ¿Y si me vuelve a lastimar? La mujer apretó suavemente su mano. Entonces habrás amado valientemente, y eso nunca es un error. Sofía se encontró caminando hacia la plaza, con el corazón latiendo en su pecho. Alejandro seguía sentado en el borde del escenario, con la cabeza en las manos. Las fotos y las luces parecían arrojar un brillo melancólico a su alrededor, en marcado contraste con la esperanza que había llenado el espacio antes. Alejandro, llamó suavemente. Sofía, respiró, usted volvió. Ella se acercó, con la mirada firme. He pensado en todo lo que dijiste sobre nosotros, en lo que hiciste. Alejandro asintió, apretando la garganta. Sé que te lastimé. Me pasaré el resto de mi vida compensándote si me lo permites. Sofía levantó la mano, silenciándolo. No voy a fingir que esto será fácil. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, Alejandro. Pero si estás dispuesto a dar un paso a la vez, estoy dispuesto a intentarlo. Los ojos de Alejandro se abrieron, y por un momento, pareció demasiado aturdido como para hablar. Luego se adelantó, con voz temblorosa. Haré lo que sea necesario, Sofía. ¿Lo juro? Una pequeña sonrisa le tiró de los labios. Te estoy sosteniendo. En las semanas siguientes, Alejandro cumplió su promesa. Alejandro comenzó a mostrar a Sofía que estaba en serio sobre ganar su confianza de nuevo, no a través de palabras, sino a través de acciones. Fue paciente, transparente y dispuesto a enfrentar los errores que había cometido. Como gesto de gratitud, Alejandro también donó una parte significativa de su riqueza a la ciudad natal de Sofía, financiando becas, renovando el centro comunitario y apoyando a los negocios locales. Cuando Sofía se lo preguntó, él simplemente dijo, esta ciudad me dio una segunda oportunidad al traerme de vuelta a ti. Es lo menos que puedo hacer. Meses después, en una cálida noche de verano, la plaza de la ciudad volvió a cobrar vida. Esta vez no fue una propuesta elaborada, sino una celebración comunitaria organizada por Alejandro y Sofía juntos. Las luces brillaban sobre la cabeza mientras la música llenaba el aire, y las familias bailaban bajo las estrellas. Sofía se encontraba en el borde de la plaza, observando la alegría que se desarrollaba a su alrededor. Alejandro se acercó, extendiendo su mano. ¿Puedo hacer este baile?, le sonrió, tomando su mano. Puedes. Se trasladaron al centro de la plaza, donde se balancearon a la música. El mundo parecía desaparecer mientras bailaban, con los ojos fijos el uno en el otro. Bajo el dosel de las estrellas y las luces, Sofía sintió el peso del pasado, reemplazado por una tranquila y duradera esperanza. Gracias por darme la oportunidad de arreglarlo. Y mientras bailaban bajo el cielo estrellado, rodeados de risas y música, sabían que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro más fuertes, más sabios, y listos para enfrentar el futuro juntos. La vida está llena de giros inesperados, pero a veces, son esos mismos desafíos los que nos llevan a los finales más hermosos. La historia de Alejandro y Sofía nos recuerda que el amor no se trata de la perfección. Se trata de perdonar, crecer y el coraje de intentarlo de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dar un pulgar y compartirlo con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. Y para más historias conmovedoras que conmuevan tu alma, asegúrate de pulsar el botón suscribir y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una carga. Gracias por ver, y recuerda, el amor siempre encuentra una manera.